Y bueno, hoy día vamos a hablar, la serie de mensajes se llama Expuestos a su luz. Expuestos a su luz. Y la bajada vamos a hablar de la ofensa, amén. ¿Cuántos aquí alguna vez han sido ofendidos? Levanten la mano. No te voy a poner en aprieto. ¿Cuántos de ustedes han ofendido a alguien? Levante su mano. Qué interesante, buenísimo tema, ¿no? Buenísimo, ok, vamos a orar, ¿les parece? Padre, aquí estamos, haz lo que tengas que hacer. Sana, transforma, renueva, añade, saca. Haz lo que tengas que hacer en medio nuestro. Que hoy todo lo que está en tu corazón sea expresado para todos los que aquí estamos, Señor. Necesitamos tanto de ti. Cada vez que nos acercamos más a ti, más tu luz nos expone a tu verdad. Cada vez que más te conocemos, más sentimos que estamos descubiertos. Y es porque tú nos muestras y nos haces ver todo aquello que antes no veíamos. Aquello cuando estábamos en oscuridad. Pero hoy tú traes luz en este tiempo y en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Padre, gracias por lo que tienes preparado para nosotros. Te adoramos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la historia de Caín y Abel. Muy bien, en Génesis 4 del 1 al 11. Y vamos a leerlo así. Esta versión es bastante explícita. Bien. Usted sabe que la palabra conoció trata de intimidad, pero yo escogí una versión más apegada, sin tanto eufemismo. Dice así, el hombre, ¿qué hombre era? ¿Se acuerda? Adán. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo, he tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Vamos a leerlo nuevamente. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó, pero en este caso, las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó, esto es muy interesante, dos cosas. Aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. También dos cosas. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel, el 8, vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió, no sé. ¿Acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Luego el Señor dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Usualmente se habla de Caín y Abel, usualmente con una connotación que tiene que ver cuando alguien quiere enseñar el valor de lo mejor, el valor de la primicia. Y siempre se hace la diferencia entre uno y otro, que alguno da algunas cosas de lo que tenía y otro reserva lo mejor y lo primero. Pero hoy la connotación no tiene que ver tanto con eso, sino como la consecuencia de la respuesta de Dios ante dos personas. ¿Ok? Vemos que al comienzo se nombra a Adán y Eva, bueno, no de una manera tan
tan obvia a Adán, sino que el hombre y a Eva. Y se nombra a dos hijos. En esta historia pudiésemos decir que pudiesen haber tres grandes personajes dentro de esta historia, que es Dios, que es Caín, que es Abel, y Adán y Eva se nombra al comienzo simplemente. Después no cumplen ninguna otra participación en esta historia. Entonces vemos que Caín era el mayor de los dos. Su ocupación era si alguien se acuerda, un agricultor, ¿cierto? ¿Y qué dio él como ofrenda? Los frutos de la tierra. Abel era el menor y su ocupación era pastor de ovejas. ¿Ok? Tenemos a un hermano mayor que es un agricultor y un hermano menor que es un cuidador de pastor de ovejas. ¿Ok? Bien. Ahora, la historia dice que ellos presentan ofrenda. Y es muy interesante ver que Dios no les pide ofrenda. Nace algo espontáneo. Y lo vamos a ver en el transcurso de toda la Biblia, cómo la gente de manera natural comienza a ofrecer cosas a Dios. ¿Ok? Durante toda la Biblia como adoración. Lo vemos a través de muchas figuras. Y en este caso, ellos rinden al Señor ofrenda. Reitero, Dios no va a donde Adán y Eva y les dice, ¿sabe qué? Yo quiero que tus hijos me levanten o me entreguen algo, sino que simplemente salieron ofrendas de la intención y del corazón de ellos. Y cuando ocurre eso, Caín presenta una ofrenda y Abel presenta otra ofrenda. Lo que tenía Caín era que él había entregado cosas. Y aquí hay algo interesante porque leíamos que tanto en el caso como Caín y Abel, uno es rechazado y su ofrenda. Y en el caso del otro, uno es aceptado y su ofrenda. ¿Y por qué es necesario recalcar esto? Porque la ofrenda no venía en un platillo volador, sino que la ofrenda nace del corazón de la persona. La ofrenda es un producto. Y por eso que Dios no dice solamente, no es que le haya dicho o a Caín o a Abel, ¿sabes qué? Yo rechazo lo que trajiste. Yo rechazo el producto. Sino que dice que él rechaza a Caín y su ofrenda. Si podemos poner eso también mientras yo vaya hablando y si digo algún texto bíblico ahí como respaldo, porfa. Y lo que pasó con Abel es que él acepta a Abel y acepta su ofrenda. Para bien o para mal, lo que sale de nosotros no nos separa de quienes somos. Eso es lo primero que debemos entender. Lo que entregamos, el producto, lo que sale de nosotros, como dice la palabra, sale de nosotros. ¿Ok? Y es por eso que Dios es muy claro con eso. Bien, el primer concepto que hoy día debiese caerse de nosotros es que no da lo mismo lo que hacemos, lo que entregamos y que eso simplemente se separa de mi vida, porque yo lo genero para bien o para mal. ¿Ok? No nos podemos disociar de aquello. Entonces dice la palabra de Dios que cuando él rechaza a Caín y a su ofrenda, ¿cuál fue la respuesta de Caín? Caín se enoja y se pone triste. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido rechazado por una polola o un pololo? Ha sido rechazado y como que, sabes que me gustas, pero a mí no me gustas. O ha dado un regalo y a alguien no le ha gustado. Y hay gente que es más piola, ¿sí o no? Hay gente que recibe un regalo y como que, qué lindo. Cuando he aprendido que cuando alguien se pone chinito, cuando te hace así, no le gustó mucho. Sabe, ¿cómo se dice? Sabe agradar bien. Y he aprendido que cuando alguien hace así, le gusta. Un pequeño tips cuando entregue regalos. Fíjese en los ojos de la persona. Y la verdad es que todos en la vida hemos sido aceptados o rechazados, tanto con algo que podemos entregar, ¿cierto? O con algo que hemos querido lograr en la vida. Y lo que aquí ocurre es algo muy natural. Caín es rechazado y la consecuencia de eso
es que Caín se pone, dice la palabra de Dios, dice que se enoja y se pone triste. Y la mezcla de una persona enojada y triste, queridos, arráncate de ahí. Se enoja y se pone triste. Anda a sacar a alguien de eso y lo vamos a ver en el transcurso de la historia. Entonces, lo que ocurre ahí es que se pone triste, se enoja, está cabizbajo y el Señor le pregunta ¿por qué estás enojado? En otra versión le dice tan enojado y te ves tan triste, en otra versión dice cabizbajo, etc. Y Dios lo que hace es darle una advertencia a Caín para que no se deje dominar por sus sensaciones, por sus emociones, por su corazón engañoso. Luego de esa advertencia de Dios, Caín, obviamente, según el relato, obviamente no lo pesca. Caín no pesca a Dios y lo que hace es planear algo y lo que él hace es llevar a su hermano al campo y ahí lo que hace es matarlo. Y qué triste es ver esto porque vemos cómo lo que sale de un corazón herido nunca va a ser un buen producto. Y lo que él hace es matar a su hermano. No es que haya matado a una persona que pasó. O sea, es grave en todo ámbito, pero era alguien que no le había hecho nada. Y aquí es muy interesante porque vemos que después Dios le pregunta a Caín qué es lo que había hecho. Y es muy interesante porque ¿usted cree que Dios no sabía lo que él había hecho? Sí, lo sabía. Pero también quería probar el corazón de Caín. Si es que seguía mintiendo mira, Dios siempre es un Dios de oportunidades. Y cuando Dios le pregunta a Caín, yo lo veo como el momento de la redención. Cuando Dios le dice a Caín, ¿qué hiciste? Quizás una historia paralela en el multiverso era que Caín hubiese dicho, Dios, maté a mi hermano. Dios, me consumió el enojo, la tristeza y el celo. Y la verdad, y como tú, sí, me lo advertiste, Dios, pero esto me consumió y terminé matando a mi hermano. Te pido perdón. Pero eso no existe. Y la verdad que en la historia eso no se da. Eso es parte de un multiverso lejano. Porque cuando Dios le pregunta a Caín, Caín de hecho responde con enojo. Dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde con mentira. No sé. O sea, en vez de reconocer algo, le añade la mentira al homicidio. ¿Ok? Y responde, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Era un gallo que estaba consumido. ¿Ya? Caín estaba totalmente consumido por su enojo. Estaba totalmente consumido por su ira y lo que hizo eso es generar muchas otras cosas, más envidia de su hermano, etc. Ahora es interesante analizar esto. Y por eso yo le pregunté si alguna vez usted ha sido ofendido, rechazado, o usted lo ha hecho con alguien. Porque lo que vemos acá en la figura de Caín y Abel es que Caín recibe una respuesta de Dios. Saquemos un poco a Abel de esto, sino que recibe una respuesta de Dios que no le gustó. Y como no le gustó lo que estaba esperando, se puso mal. Queridos, podemos ser ofendidos de dos maneras. Una, de manera directa, sin tener ninguna, por así decirlo, ninguna excusa. Alguien te ofendió y tú no hiciste nada, pero alguien pudo haber hecho algo sin intención y tú te puedes sentir ofendido. ¿Ok? Yo creo que si probablemente Caín hubiese tenido amistades en ese tiempo, yo siempre me imagino así los momentos, y yo creo que si Caín hubiese tenido que contar esta historia a un amigo, ¿cómo cree usted que Caín le hubiese contado esta historia a un amigo? La verdad es que estoy triste y estoy enojado porque Dios
ha sido injusto. ¿Alguna vez usted ha tenido una visualización de Dios errada? Yo creo que todos alguna vez. Y quizás, como siempre hay gente que es más buena que Dios, probablemente alguien hubiese dicho, aquí el problema, y cómo se hubiese evitado que Caín matase a Abel, es la responsabilidad de Dios. Porque si Dios es tan lleno de amor, lo que hubiese hecho Dios es recibir igual la ofrenda de Caín. Y decirle, Caín, ¿sabes qué? A la próxima mejórala nomás, pero lo acepta igual. ¿Usted entiende que hay gente que piensa así? ¿Que siempre la culpa es del otro? ¿Y que siempre se pudo haber evitado la reacción? Es como esa frase de alguien me incitó al odio, ¿cierto? Si no me hubiese incitado, el odio no hubiese salido de mí. Pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Que lo que contamina al hombre es lo que viene de afuera o lo que está en el corazón. Lo que está en el corazón. Lo que hace simplemente la ofensa es tocar una tecla que antes no se había tocado. Entonces alguien toca esa tecla y empieza a salir algo. Por lo tanto, hay gente que siempre piensa que la persona que está enojada, triste o herida, la culpa es de otro, ¿cierto? Porque si no, si Dios le hubiese aceptado igual nomás la ofrenda a Caín, nada de esto hubiese pasado. Pero el punto no está en que Dios haya hecho eso, sino está en lo que había en el corazón de Caín. Porque Caín hubiese dicho frente a esto, pensemos que si Caín hubiese dicho, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Te di cualquier cosa como ofrenda. Me doy cuenta que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, y no te mereces cualquier cosa. Te pido perdón, porque sé que falté ante tu presencia. Eso no se ve en la historia. Eso no se cuenta. Lo que se cuenta es que simplemente Caín se ve enojado, triste y ofendido por la respuesta del Señor. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios nos muestra, y quisiera ir a un texto bíblico que lo tenía para más adelante, pero quisiera decirlo ahora. Vamos a ir a Santiago 3:2. En Santiago 3:2 dice lo siguiente, porque todos ofendemos, muchas o pocas veces. Oh, estamos jodidos. Porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero te quiero decir algo más. Porque aquí cuando dice que todos ofendemos muchas veces, significa que a veces no tienes que hacer algo directamente con alguien para que esa persona se ofenda. Voy a poner un ejemplo. Si tú tenías que llegar a servir a las 9:30 y llegaste a las 10, ya estás ofendiendo a alguien. ¿Sí o no? Y va a haber alguien que va a decir, ¡ay, esta persona! Oh. Y te vas a sentir ofendido. ¿Por qué? Porque tú haces un esfuerzo en llegar temprano. Y el otro, tú sientes que no lo hace o que no lo valora. Por lo tanto, esa conducta, ojo con esto, esa conducta te va a dañar. Esa persona directamente te hizo algo. ¿Te sentiste ofendido? Sí. Y no cumple. Y eso daña a mí porque yo me hago un esfuerzo. Entonces, la palabra que nos dice en Santiago, todos ofendemos. Nos demos cuenta o no. Hay alguien que por algo se siente ofendido. Quizás tú no hiciste algo directamente, pero igual le dolió. Igual se pasó algo ocurrió. Entonces, vemos que de partida todos ofendemos consciente o inconscientemente. Y ayer pasaba algo muy divertido cuando salimos a hacer evangelismo, porque muchas personas se encontraron con ex congregantes, no sé si decir ex cristianos, pero no lo sé, pero gente que podría recitar citas bíblicas, pero no se congregaba en alguna iglesia. ¿Por qué motivo? Porque se sentía ofendido de algo que le pasó en su congregación. Dicen que la iglesia más grande es la iglesia de los descarriados.
Porque de alguna manera la gente llega a una comunidad y algo pasa consciente o inconscientemente que le ofende y no se congrega nunca más. O algunos pasa un tiempo y vuelven a intentarlo, o algunos creen que cambiándose de congregación eso no va a ocurrir nunca. Por lo tanto, vemos a mucha gente que no sabe cómo enfrentarse a esto que es la ofensa. Y la ofensa te va a seguir en el trabajo. La ofensa. Mira, es muy interesante esto. ¿Cómo te sientes tú, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo? Quizás hablas en lenguas, ¿cierto? Y Dios te usa en dones. Pero ¿qué pasa si a tu compañero de trabajo le suben el sueldo a él y no a ti? ¿Qué pasa en tu interior? ¿Cómo te pones? Una de las respuestas más usuales, ¿sabe cuál es? Es, esto es injusto. ¿Ya? Lo primero que dice alguien cuando se siente pasado a llevar, mira, y podemos ver a gente que en un lugar de trabajo se pone como Caín, se pone triste y enojado porque al otro le subieron las lucas y no a mí. Ahora, ¿cuál es la respuesta de ese cristiano redimido por la sangre de Cristo que habla nuevas lenguas? Es que igual le llega, igual se ofende. Y la palabra que dice, ojo, no es yo tengo envidia, sino que la respuesta es esto no es justo. ¡Ay, qué frase más espiritual!, ¿no? Cuando en el fondo, la verdad, es que se llama envidia. ¿Me entiende? Entonces Dios quiere sacar todo de nosotros. Y muchas veces oramos por el fuego del Señor. Y el fuego de Dios tiene dos connotaciones. Una llenura que trae manifestación extraordinaria, pero otra que trae limpieza, porque el fuego consume todo. Y cuando oramos por fuego, quizás lo primero que haga no sea una manifestación espiritual, sino lo primero que haga el fuego en nosotros es limpiarnos de toda la porquería que está dentro nuestro. Y eso es súper efectivo. Y eso es súper necesario. Lo que mejor puede hacer el fuego es descubrir nuestra verdadera identidad, lo que hay en nuestro corazón. Nuestra identidad está en Cristo. Pero ¿por qué en nosotros sale tanta porquería? ¿Por qué hay tantas cosas escondidas? Porque es algo progresivo que Dios está trayendo su luz una y otra vez a nuestras vidas. Quiero decirte de que quiero encontrar acá, puse el significado, pero no lo encontré. Lo había puesto acá, pero tenía acá el significado de envidia. Ya, se me perdió. Acá está. La envidia, fíjese esto, ¿eh? Esto es la explicación que te da la poderosa y reverente IA. Dice que Caín experimentó dos cosas para con Dios. ¿Se acuerdan? Tristeza y enojo. Ya. La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que surge al percibir que otra persona tiene algo que uno desea, ya sea bienes materiales o un logro o una cualidad. Entonces muchas veces le llamamos, no es que lo que me pasó es que yo estoy enojado y molesto. ¿Cómo es, esposas? Cuando llega tu marido y te cuenta que a otro le subieron las lucas y no a ti, y no a él. ¿Cómo va a llegar dudo que ese día el marido llegue con pizza. Hoy salió como medio machista el comentario. Ya. ¿Qué pasa si, marido, si llega la esposa de la oficina? Ya, si llega alguno de los dos. Si llega alguno de los dos y dicen que le subieron el sueldo a tu compañero de oficina y no a ti, ¿usted cree que va a llegar con hand roll, con pizza, con una hamburguesa, el Roof Burger? ¿Ah? Una hamburguesa con tocino y cebolla a celebrar? Esa persona va a llegar triste y enojado, como Caín, o como dice la Biblia, por envidia. Entonces, pero nadie dice, ¿sabes qué llegué? ¿Sabes lo que me pasa? Es que yo siento envidia porque yo siento que yo lo debía haber recibido. Nadie dice eso. Es lo que decimos. No es justo. Es injusto. Pero no decimos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien.
Entonces hay una pugna entre lo que sabemos, y es por eso que cuando ayer, por ejemplo, hablándole a Cristo a la persona, la gente dice, no, y te va a recitar todo, yo sé que estando en Cristo nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Entonces todos saben la teoría, todos saben la cita bíblica, pero cuando te toca experimentar algo, y tú le dices a la persona, pero ¿por qué no te congregas? No, tiene cosas en su corazón. Entonces es muy importante entender que lo que Dios hace, luego de decirnos vengan tal como estás, es comenzar a limpiarnos de toda impureza, de toda maldad. Y que fíjate que lo que hace Caín, luego de sentirse así, es que además miente. La palabra de Dios dice que hay una serie de cosas que están la mentira, el odio, el enojo, que son las denominadas obras de la carne. Y las obras de la carne nacen de mi corazón. Entonces, cuando tú le das, y ojo con esto es súper importante porque Dios le da una advertencia a Caín. Le dice, ojo que esto te puede consumir y llevar al mal. Pero Caín no pesca. Siempre Dios nos habla antes. Y él añade al enojo y a la tristeza, añade la mentira y luego añade el asesinar a su hermano. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo podemos enfrentar? Porque yo creo que en el corazón de Caín, él probablemente dijo, sabes que esto no es justo en su mente. Y el problema es que en nuestras mentes siempre creemos que hay cosas justas e injustas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo sale descubierto nuestro corazón frente a lo que realmente yo siento? ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? ¿Qué es lo que yo debo recibir y lo que no? Por lo tanto, quiero decirte que si existe un termómetro espiritual que va a tocar esa tecla, es la ofensa. El cómo reaccionamos a una ofensa o a sentirnos rechazados va a indicar nuestra madurez espiritual. No va a indicar si somos más o menos hijos de Dios. Va a indicar nuestra madurez. Aquí no está en juego la salvación ni tus dones. Aquí está en juego la madurez. Cómo tú decodificas aquello que te puede doler. Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Porque quizás, no sé, viene el verano, tú quizás a tu grupo de amigos de la iglesia le vas a decir, ¿sabes qué? Vayamos a evangelizar. Y quizás todos ellos te digan, ¿sabes que no puedo? Pero en el fondo era porque quizás todos ellos se juntaron y compartieron una tarde de película y no te invitaron a ti. ¿Cómo te sentirías con eso? Probablemente te dolería. Y probablemente hasta digas, no hay amor en la iglesia, y etcétera, etcétera. Porque estas son cosas muy sutiles. Ahora hay una frase que yo quiero colocar acá, que me compartió mi querido pastor Roger en algún momento, que no es una frase de él, ni mía ni de él, sino que el pastor Bill Johnson de Estados Unidos dice, la ofensa de la mente revela lo que hay en el corazón. La ofensa de la mente revela lo que hay en el corazón. Lo que Caín, deje la frase ahí nomás, lo que Caín hizo fue mentir. Y usualmente la gente que está ofendida no lo dice. Porque además decir que estoy ofendido de alguna manera es decir que estoy vulnerable o que me dolió. Y no quiero decir eso. Entonces hay mucha gente en las congregaciones dolida y ofendida por cosas que ni siquiera otros lo saben. O no porque directamente alguien te dañó, sino que simplemente no te consideró, no te sumó, no lo sé. Pero hay mucha gente dañada, no necesariamente por Satanás y sus huestes de maldad, ni un demonio que vino en la noche a atacarte, sino por comportamientos de personas de carne y hueso. Ahora, ¿cómo lo hacemos para poder superar eso? ¿Cómo lo hacemos para que eso no nos pegue tan fuerte? Y yo quisiera contarte algo que la verdad es que yo siempre digo, es bueno contar las ganadas y las perdidas. ¿Sí o no? ¿Es bueno o no? ¿Quieren escuchar ahora de mí una ganada o una perdida? ¡Oh! ¡Wow! ¿No quieren saber cómo yo triunfé en la ofensa? No les interesa, ¿sí? ¿Sí o no? A nadie le interesa eso, ¿sí o no? A la gente le gusta lo otro.
Como dice ahí un stand-up, pero te caíste, me gusta. Y esto es algo que me pasó hace poco y mi señora no lo sabe. Oh, porque ella me dañó. No, mentira, no tiene que ver con Julie. Y quise usar el culto de hoy para sacarlo de mi corazón. Nada. No tiene nada que ver con ella. Hace un tiempo atrás fuimos a un retiro de pastores y hubo algo que me lo guardé. Y me pasó porque también decirlo me iba a dar vergüenza. Porque te expone. Y cuando fuimos a ese retiro de pastores, nosotros fuimos los primeros en registrarnos y en pagar y estábamos listos desde abril o marzo, qué sé yo. Era un retiro que se hizo en, no sé, octubre, ya no sé. Pero lo que nos dijeron era que nosotros éramos los primeros que estábamos listos. Dijimos, ¡ay, es fantástico! Pero cuando llegamos, había un lugar que era extraordinario, cabaña, piscina, todo. Y cuando llego me dicen, bueno, pero usted no está acá. Usted le toca en un lugar que está en otro lugar. Era otra parcela, un poco lejos. Estaba a 5 minutos. Pero para mí no fueron 5 minutos. Para mí fueron como 3 horas. Y cuando llegamos al lugar de allá, la verdad es que en mi mente pasaba... llegamos y dejamos nuestras cosas en otro lugar, y mientras yo iba para allá, yo decía, pues a mí me dijeron que yo fui el primero en que me registré, po. Yo fui el primero en pagar. ¿Por qué me mandaron para otro lado? Y cuando llego allá, empiezo a hablar con personas, y la verdad es que me empecé a molestar porque yo sentía que yo no debía estar ahí. Yo debía estar en el otro lugar. Entonces, luego volvimos al lugar, y cuando me siento, era el momento de almorzar, tocan una de las cosas más sagradas que yo tengo, la comida. Y cuando estaba en la mesa, yo estaba al lado de 2 Jedi. Ahí estaba Penn Clark y Roger Cunningham. Y yo sentado al lado. Y llegan y les sirven 2 platos que más me gusta, mechada con puré. Oh. Y les sirven a ellos, y yo esperando que me sirvieran, me saltan y lo llevan a otra mesa. Me hicieron un oso. Y luego cuando me sirven más pequeño. Y se empezaron a sumar una serie de cosas, hermanos, que me tenían muy mal. Y otros pastores me decían, sí, no, yo me quedé acá, me quedé en la cabaña del pastor Penn Clark. Oh, decía yo. Y yo le decía a esa persona, oye, ¿y tú cuándo confirmaste que venías? No, fue hace poco, hace como un mes nomás. Y dentro mío había un fuego. Pero no era el Espíritu Santo, la verdad. No lo era. Llega la noche y empiezo a preguntarle a todos y cada uno, oye, y trataba que estuviesen solos, pues si no se iba a notar mucho. Oye, ¿cuándo confirmaste que venías para acá? Y sale una persona que dice, no, a mí ya al final para completar me avisaron hace poco, sí. Ah, o sea, yo dije, estoy con los últimos, con los que al final lo hicieron para completar. Y debo decirte que lo único que me calmó, y esto no es nada espiritual, lo único que me calmó era ver que había dentro de todos un pastor que era de una iglesia muy grande en Concepción. Y yo dije, ya por lo menos si este pastor está acá y es de una iglesia tremenda, ¿quién soy yo? Y me calmó eso. Mire la estupidez que me calmó. Y lo vi a él tan feliz, disfrutando, y era todo perfecto, y yo con mi caracho, como un poco como Caín, triste y enojado. Y cada vez que iba y volvía de esas cabañas, y era una cosa como que nosotros quedamos donde, por ejemplo, vive el Manu con la Paula, y este era el lugar. O sea, terminaba una actividad y yo tenía que irme al otro lugar. Y tenía que volver. Y en ese transcurso, cuando yo iba a ese lugar, yo pensaba, no saben organizar, voy a hablar con el pastor, voy a decirle tantas cosas. Hermano, las plenarias fueron extraordinarias. Había un fuego, había una revelación, había una enseñanza profunda. Pero para mí era como,
¿Por qué? Porque estaba triste y enojado. Y nada me sacó de eso. Y me sentí como Caín, porque más encima, no es que Dios me haya preguntado, pero me preguntó el pastor Roger, ¿cómo ha sido para ti, Luis, este retiro? ¿Ha estado bien? Está grabando. Y yo le dije, pastor. Y luego que le digo que estuvo bien, dije, qué cara dura este gallo. No, este está jodido. Y me sentí muy mal, porque alguien tocó una tecla que hizo que saliera algo de mí. Y pensé muchas cosas, quizás hicieron un Excel y yo pasé para abajo y tecleó mal. ¿Qué no se me ocurrió? Porque me sentí ofendido, porque yo quería y debía estar en otro lugar. A mí nadie directamente me hizo algo, pero me dolió. No, mentira. Y claro, hoy día lo cuento así, muerto de la risa. Pero la verdad es que estaba triste y enojado. Querido, ¿alguna vez a usted le pasó algo similar? Wow. Somos fáciles de ofender, queridos. Somos muy fáciles de ofender. Y cada vez que creemos que crecemos en lo espiritual, y creemos que crecer es necesariamente saber la exégesis correcta de las epístolas paulinas y ir más a conferencias. Y la verdad es que tiene que ver con nuestro carácter, no con información ni recursos. Tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con lo que yo logro vencer, con la ayuda del Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos, querido? Porque no es dar una profecía, pero te quiero decir que te van a ofender. En la iglesia. Alguien queriéndolo sin queriendo. La iglesia es más sin querer. Pero te van a ofender en la pega. Te vas a ofender con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Te vas a ofender en el trabajo, con los amigos, con los familiares lejanos. Pero ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Cómo respondemos a esto que nos ocurre y que nos daña? Fíjate lo que dice en Juan 3:20. En efecto, todos los que se comportan mal detestan y rehúyen la luz por miedo a que su conducta quede al descubierto. Y cuando aquí dice todos los que se portan mal, yo no tengo ningún problema en decir de que mi comportamiento fue malo. No lo voy a pintar, no, es que una palabra muy fuerte, no. Ahora, el punto está en si yo rehuyo la luz, me escondo para no salir descubierto de lo que hay realmente en mi corazón, o yo me expongo a su luz para que Él me sea sanando y mostrando lo que realmente siento para que luego en verdad no me dañe. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer para dar vuelta esto que es tan común en la vida de un hijo de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para no ser uno más de esa iglesia tan grande, descarriada, que la mayoría no está fuera porque no necesariamente no compartía la teología de esa iglesia o no era considerado, etcétera, sino por un tema de ofensa? ¿Cómo algunos toman el plan B y no el plan A? No porque Dios le haya dicho, sino porque simplemente se sintieron ofendidos. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque vamos a seguir, como dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos de alguna u otra manera. Hay gente que está ofendida con Dios y no lo sabe. Porque a veces uno dice, no, si con Dios está todo perfecto, está todo bien. Pero Dios permitió que yo me enfermara. Dios permitió que yo perdiera a mi hijo, a mi hija o a mi padre. Dios permitió que a mí me pasaran tantas injusticias, pero no, Dios es todo para mí. Y en el fondo hay mucha gente que no sabe que está ofendida con Dios. En algún momento también me pasó a mí. Yo siempre cuento de talla, pero es muy chistosa, por eso le digo. Cuando estaba cesante por un largo tiempo, los lunes allá en la iglesia, mi suegro pasaban a orar todos los que tenían una petición. Y yo ya no quería pasar a orar los lunes porque me daba vergüenza pasar. Porque no encontraba trabajo.
Y pasé un largo tiempo ofendido con el Señor, porque el Señor tenía que darme esa pega. Porque el Señor no me abrió las puertas, porque el Señor escoge a otro o bendice al que recién llegó a la congregación. Y yo soy el primero en llegar y el último en irme y empezamos a hablar de lo que hacemos. Y probablemente hoy hay gente que en su vida esté ofendida con Dios, que quizás dijo, doy vuelta a la página, pero igual quedó con esa herida del pasado de lo que el Señor permitió y me dolió mucho. O hay gente que está ofendida, dañada, triste y enojada con personas de carne y hueso. ¿Y por qué estamos hablando todo esto? Porque hace poco tuvimos un retiro de sanidad interior. Y la mayoría se dio cuenta que su vida estaba llena de cosas que no lo sabía o no le sabía dar un nombre a eso. Y Dios quiere seguir sanando y renovando nuestro interior. Ahora la pregunta es, querido, querida, ¿usted quiere ser sano de esto? ¿Usted quiere poder no actuar como Caín? ¿Usted quiere? Porque yo no te voy a decir acá, sabes que Dios está contigo y nunca más vas a vivir una ofensa porque Dios no lo va a permitir. Y va a mandar una legión de ángeles para impedirlo y te van a rodear. No. Y van a dar 7 vueltas. No va a pasar eso. Te lo quiero adelantar. Alguien te va a ofender o te vas a sentir ofendido. ¿Vas a arrancar? ¿Vas a mentir? ¿Vas a decir que está todo perfecto y bien cuando en realidad no está así? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y esto es muy importante porque lo primero que Dios le dice a Caín es darle una oportunidad y le dice, ¿qué fue lo que hiciste, Caín? Y era una oportunidad para que él abriera su corazón. Y podemos recordar la historia de David. Cuando David ya había hecho todos los pecados habidos y por haber, si hay alguien que hizo casi todos los pecados, diría yo que es David. Y que era conforme al corazón de Dios, lo cual parece una contradicción. Pero va el profeta Natán y le dice esto porque David tenía un punto ciego, porque Natán le cuenta la historia y figurativamente se supone que era otra persona. Y David le dice, no, una persona tan mala como esa tiene que morir y tiene que pagar. Y el profeta le dice, esa persona eres tú. ¿Cuál fue la respuesta de David? Rendirse, humillarse y pedir perdón al Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Caín cuando Dios le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Caín le responde con enojo a Dios y le miente. Por lo tanto, siempre vamos a tener una oportunidad de redención. Si Caín quizás se hubiese arrepentido, simplemente le ofrece otra ofrenda a Dios de un corazón arrepentido y se hubiese acabado todo. Y nada hubiese pasado. Pero él le dio, pese a la advertencia de Dios, él le dio rienda suelta, él siguió, él ocultó lo que tenía y termina en algo malo que mata su propósito. Queridos, Dios quiere trabajar profundamente en nosotros. Y lo más profundo que puede ocurrir no es que domines necesariamente de manera perfecta la escatología de estos tiempos, sino que es que nuestro carácter sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Hay cosas que son importantes y otras cosas que no son tan importantes. A mí me encanta cómo Dios habla proféticamente, pero en el cielo no va a haber profecía o en la tierra nueva. Por lo tanto, es un recurso que hoy nos sirve, pero lo más importante es nuestro corazón, es nuestro carácter, es ser transformados por Él. Y lo demás viene bien. Pero yo estoy convencido que el Señor, si el Señor no está hablando de esto y nos va a seguir hablando el otro domingo acerca de nuestro corazón, es que Dios sabe que hay algo en nosotros que no está bien, que no está funcionando de manera correcta. Por lo tanto, yo te quiero invitar a que cierres tus ojos. Y creo que de verdad hoy es muy breve todo esto, pero yo quiero invitarte a que no tengas miedo de exponerte a la luz del Señor. Que no tengas miedo de decir, sabes que yo sí. Yo me siento dañado y me siento ofendido. Yo tengo un tema con Dios que lo tapo. Yo tengo un tema con una persona de carne y hueso. Las mayores liberaciones que me ha tocado experimentar tienen que ver con la falta de perdón. Porque esas faltas de perdón traen cadenas. Esas faltas de perdón traen ligaduras.
Y dar vuelta a la página a veces no es perdonar. Y decir, ya está todo bien, ok, lo entendí, a veces no es perdonar. Y yo no sé si te ha tocado vivir la ofensa de manera directa o indirecta. Pero lo primero que quiere hacer el Señor en este tiempo es sanar tu corazón. Pero para sanar el corazón necesitamos ser honestos. No como Caín, porque Caín no tuvo ninguna pizca de honestidad, sino como David, que inclusive podríamos decir que sus faltas fueron más graves que las de Caín, pero se arrepintió y tenía un corazón para el Señor. Por lo tanto, hoy el Espíritu Santo quiere tratar en y con nosotros. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está inclusive dañando nuestra salud? ¿Qué es lo que está dañando nuestra mente, nuestro sueño, nuestro carácter, nuestro temperamento? La palabra de Dios dice en el libro de Hechos que en el 120 de Pentecostés era tanto el amor de Cristo que la gente comenzaba a estar reunida todos los días en un mismo sentir. Lo que hace la ofensa es totalmente lo contrario. Es sacarte del cuerpo. Es buscar la individualidad y decir, puedo sobrevivir Dios y yo simplemente. Yo puedo hacerlo sin la comunidad. Yo puedo buscar a Dios sin las personas. Dios también está en mi habitación. Y creo que no es tan necesario estar con otras personas. ¿Qué es lo que hay realmente en tu corazón, querido, querida? Si vemos el reflejo de un corazón triste, enojado y dañado, no es como en el 120 de Pentecostés. Unidos en un espíritu, y ahí desciende la gloria. No hay otro ejemplo de cómo ocurre esto que es tan fantástico y tan extraordinario con conversiones posteriores de 3.000, 5.000 y más. Si alguien quiere vivir el Pentecostés en el individualismo es porque quizás no quiere abrir su corazón y decir que está dañado, dañada, que tenía expectativas que no fueron cumplidas. Amado, quiero darte estos segundos para que tú le expreses al Señor y dile, ven Espíritu de Dios y muéstrame todo lo que está escondido en mi corazón, todo lo que no quiero reconocer, todo lo que me duele, todo lo que digo que está resuelto pero no está resuelto. Que venga la luz de Cristo en esta mañana. Y dile, Padre, sáname. Padre, te pido perdón. Padre, he alargado la amargura más de lo que debía. Señor, te necesito. Padre, transforma mi corazón. Quizás tenga que decirle, Señor, ayúdame porque me ofendo muy fácilmente, quizás en el caso de algunos. Soy muy frágil, porque quizás traigo fragilidades y cosas del pasado. Quizás ha habido gente que ha sido abusada, no lo sé. Pero ¿por qué unos pueden perdonar y otros no? ¿Por qué algunos quedan atrapados todavía y otros no? ¿Por qué otros pueden ser redimidos y otros se hunden en la experiencia mala? Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Y saca todo lo que está oculto. No sé si tú puedes decirle ahí al Señor, ahí donde estás, Padre, desnúdame porque quiero ser sano. Quiero aprender a sobrellevar las ofensas que me van a perseguir hasta el día que yo vaya a la tumba. Padre, transfórmame, moldéame, renuévame, transforma mi carácter. Haz lo que quieras y lo que tengas que hacer en mí.
Jesús. Ven, Jesús. Ven, papá. Papito, el Dios de las oportunidades. Que quizás te está llamando por tu nombre y te dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? No te dejes consumir por el enojo, la tristeza. ¿Por qué estás así? Ese camino es muy peligroso. Ese camino no trae nada bueno. Ese camino no trae nada provechoso. Y lo que puede cambiar en un segundo lo puedes alargar. David lo cambió en un segundo, en un minuto, arrodillándose y diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo pido tu perdón con un corazón humillado, no culpando al otro, es que yo estoy así porque el otro... Deja, suelta eso. Suelta eso. Suelta eso porque siempre va a ocurrir, querido. Siempre alguien te va a ofender y siempre alguien te va a dañar. ¿Cómo podemos vivir en un perdón continuo? Cuando le preguntaron a Jesús cuántas veces tengo que perdonar, Jesús les dijo infinitamente. 70 veces 7. Que el Espíritu Santo en esta mañana, frente a todo lo que sientes que debías lograr y no se dio, u obtener, el Señor sane nuestros corazones en esta mañana. Mateo 15:12 dice que Jesús también ofendió. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Nadie puede evitar ofender a alguien, porque alguien no va a pensar como tú. Los fariseos no pensaban como Jesús. Y su ofensa y el enojo y la rabia llevaron a Jesús a la cruz para matarlo. De la misma manera que el enojo, la rabia y la envidia llevó a Caín a matar a Abel. Padre, ven y sana nuestros corazones. Y querido, yo quisiera terminar acá. Pero si hay alguien que quisiera, yo no tengo el poder de redención de nada y ni siquiera quisiera orar por ti necesariamente. Pero si hay alguien que quisiera hacer un acto de arrodillarse y solucionar este tema con el Señor ahora, hágalo. Alguien quiere pasar acá adelante, tirarse de guata. O no sé si alguien dice, basta con mi pensamiento, no lo sé. Ya lo entendí. Pero yo no sé si tú puedes tener esa actitud de David, si es que hay alguien que se siente dañado u ofendido.